Hola chicos, bienvenidos a Woodwork Life. Lo sé, otra mesa, yo también empiezo a estar harto, pero este fue un encargo que tuve que hacer. El cliente solicitó un diseño al estilo shaker, mucho más simple del que yo conocía. Pero quería darle un poco de carácter, añadiendo un poco de estilo moderno, con una madera que destaque, así que hice el proyecto en roble blanco cortado a hilo. Comencé el proceso dividiendo las piezas más grandes, en tamaños más manejables. De hecho, amo a mi distribuidor de madera ya que pude conseguir estos postes de roble blanco de 3x3 por solo $1.50 por pie de tabla. Y a menos que tengas tanta suerte como yo, probablemente deberás laminar un par de piezas. Para obtener patas de 2,5 pulgadas para este diseño, dejaré los planos a disposición de todos mis seguidores en Patreon. Para conseguir los planos gratis, tanto de este como de muchos otros proyectos, consulta mi página de Patreon para ver si deseas apoyarme en lo que hago. En la versión final tuve que hacer estas patas a partir de la provisión de 2 3x3 y después pegarlas para poder hacerlas de 2,5 pulgadas. Y para enderezarlas las llevé a la cepilladora y luego simplemente limpié el otro lado. Una sierra de mesa, como con cualquier tablón, fue incluso una ventaja, aunque siempre hay algo de desperdicio. Como con cualquier otro proyecto, presupuesté alrededor del 20% de madera extra sobre lo que realmente necesitaba. Eso me permitió recortar cualquier defecto y no preocuparme por el producto final. Me permitió ser un poco más selectivo en qué partes de la madera usar y centrarme en algunas de las porciones interesantes de la beta, sin tener que sufrir por si no tenía suficiente para terminar el proyecto. Mi estación ensambladora en realidad es demasiado corta para poder unir un tablero tan largo, así que utilicé la base de mi sierra estacionaria y luego pasé la cepilladora eléctrica para limpiar una cara. Normalmente pasaríamos ambas caras por la cepilladora, pero en este caso, como solo pude obtener un tablero de 4/4, quería conservar el máximo de grosor posible. Y una vez todo limpio, podía llevarlo a mi sierra de inglete para cortarlo a su medida final. Con todo mi estocaje listo y cortado a su medida final, era el momento de comenzar a centrarse en la mesa. Cada vez que preparo un tablero de mesa, trato de ocultar las costuras con la veta de la madera. Y tras decidir la mejor manera de orientar la veta del tablero, hice las marcas para la espiga flotante y utilicé la herramienta domino para el ensamblaje de caja y espiga. En este caso, las uniones eran realmente para alinear, en lugar de para dar robustez. En realidad, podría haberlas intercambiado por galletas de unión. Otro problema que tuve que resolver fue cómo unir el tablero, ya que solo tenía unas pocas prensas que alcanzaran las 36 pulgadas. Afortunadamente, con las prensas de tubo puedes comprar estos pequeños acopladores y unas extensiones para conseguir el ancho que desees. Puse el pegamento en un par de subconjuntos diferentes. De esa manera no tuve que poner demasiado pegamento a la vez. Odio cuando pierde adherencia o empieza a secarse antes de armarlo. Y es especialmente desafiante cuando grabas un video de ti mismo pegando una mesa enorme de un proyecto de un cliente. Tras pegar el tablero final, era hora de prensarlo, y esta vez, en realidad usé los sargentos como una persona inteligente, para no acabar con una pata arrugada en lugar de una mesa plana. Mientras el pegamento se secaba, comencé a trabajar en las patas y el ensamblaje de la estructura, para minimizar el peso visual de las patas y darle a la mesa un aspecto un poco más moderno, incluso con ese estilo shaker. Iba a darles a las patas una cierta forma en diagonal. Para evitar confusiones mientras las pasaba por la sierra de mesa, me aseguré de marcar por dónde iba el corte y cuáles eran las esquinas exteriores de cada una de las patas. Así, cuando estuviera armando la mesa más tarde, podría orientarlas. Para ello, utilicé la plantilla cónica y de línea recta de Rockler. Fue súper fácil de usar. Estableces cuán estrecha quieres que sea la parte inferior del cono, y te indicará dónde empezará en la parte superior de la pata, y a continuación solo has de cortarla en la sierra de mesa. Fue una plantilla muy útil y dio buenos resultados con consistencia. La recomiendo encarecidamente si no tienes ganas de construir una de estas tú mismo. Para ahorrarme problemas posteriores, lijé mucho las partes de la estructura antes de cortarlas en la carpintería. Eso evitará que tengas que lijar a mano cualquier recoveco extraño una vez montada la mesa. Y ahora que el pegamento estaba seco, volví a centrar mi atención en el tablero.
Utilicé mi práctica lijadora de banda, que compré en un Aberfred, como te mostré en un video hace un par de semanas, y la pasé hasta que la mesa estuvo relativamente lisa y limpia de restos de pegamento. Y con un tablero relativamente suave, simplemente cuadré los dos bordes con mi sierra. Para poder comenzar a instalar los remates del tablero, iba a emplear la misma técnica que usé en la mesa de liquidámbar, que construí hace un mes o dos, utilizando solo espigas de madera domino. Para crear un remate flotante para el tablero, eso permitirá la expansión y contracción de la madera. Si quieres saber más, hice un video completo sobre el movimiento de la madera y los remates de tablero. También puedes ver un video de mi amigo Cres. En Third Coast Craftsman, él entra en muchos detalles sobre cómo hacer un remate de tablero, utilizando herramientas manuales o herramientas eléctricas y sin contar con uniones domino. No obstante, el uso de las uniones domino hace que los remates de tablero sean mucho más fáciles. Y he explicado cómo hacer eso antes, así que si lo pasé un poco por alto, sentíos libres de ver mi otro video, construyendo la mesa de liquidámbar, y te guiará a través de cómo hacer lo que yo llamo los falsos remates de tablero, usando las espigas flotantes junto al domino. Para ello, es útil pegar previamente las espigas al tablero. A partir de ahí puedes tratarlas como espigas normales, y cuando perfores los agujeros en las mortajas flotantes de los remates, sería de gran ayuda hacerlos con un taladro de columna, pero todavía no he encontrado espacio para ese tipo de maquinaria en mi taller. Así que los hago a mano y compruebo que estén a escuadra, para asegurarme que estoy perforando los agujeros relativamente rectos. Los tubillones tienen un poco de flexibilidad, por lo que puedes permitirte errar un poco, pero trata de hacerlo lo más recto posible. Y aquí es donde empleamos un truco. La razón por la que debes instalar los remates es para permitir un poco de margen para la expansión y contracción de las vetas de la madera del tablero. Y lo logré simplemente moviendo mi broca de un lado a otro, pero también puedes usar una lima si quieres refinarlo un poco más. Afortunadamente, junto a su resistencia y belleza, el roble blanco también es una de las maderas dimensionalmente más estables con las que puedes trabajar, debido a su estructura de grano apretada y la forma en que se corta. En realidad, apenas se moverá en ninguna dirección. Por tanto, necesitarás muy poca holgura para el roble blanco, especialmente el cortado a hilo. Y ahora que los remates estaban ensamblados, faltaba un poco de lijado para eliminar cualquier tipo de irregularidad en la madera y pulir el tablero. Una vez terminado, había que recortar la estructura, su medida final. Utilicé un trozo de madera sobrante de 1/4 de pulgada, para alinear las patas y tener un espaciado constante alrededor de todo el borde. Eso me permitió compensar cualquier desviación alrededor de la mesa y usar sus dimensiones reales, para decidir cómo de larga sería exactamente la estructura. Colocar 2 espigas flotantes en la estructura iba a ser un poco difícil, así que utilicé un resto para cortar algunas mortajas de prueba. Una vez que perfeccioné el calce, puse unos listones para ayudarme a marcar con el rotulador. Y una vez marcadas esas líneas de diseño, las transferí a las patas y luego comencé a cortar las mortajas. Antes de cortar las mortajas en las patas, ajusté la cerca en la domino para acomodar un desplazamiento de aproximadamente 10 milímetros y agregar una línea de realce entre patas y estructura. Primero pegué los 2 conjuntos laterales y puse algunas prensas de tubo para unirlos, y luego, mientras se secaban, utilicé unas correas de trinquete para sujetar los brazos más largos de la estructura. Antes de pasar a barnizar, había que lijar un poco más y trabajar aún el tablero. Para ello, hice estallar el grano con alcoholes minerales y luego hice un lijado semihúmedo, solo para asegurar que la parte superior fuera lo más suave posible. Una vez que quedé satisfecho con el acabado de la superficie, recorté los bordes de los remates, y luego llegó el momento de biselarlos un poco. Quería agregar un pequeño detalle, para que no tuvieran solo un borde plano y también para ayudar a preservar que las esquinas no se dañen con tanta facilidad. Podría haberlo hecho cómodamente, con una sierra de incisión o una de mesa, pero decidí hacerlo a mano, así que marqué 1/4 de pulgada para el rebaje. De esa manera, el bisel se uniría con la estructura y luego 1/4 de pulgada desde la parte superior.
y comencé a hacer pasadas con mi cepillo de carpintero. Comencé con el número 4 y luego al final pasé mi cepillo de contrafibra. Creo que esto es una especie de castigo porque últimamente he bajado un poco el ritmo de mi actividad física. Con herramientas manuales es realmente fácil. Me refiero que aparte del esfuerzo físico, todo lo que estás haciendo es cepillar en un sentido, cepillar en el otro y luego alisar el espacio intermedio. Hasta ese punto no había puesto ningún elemento de sujeción metálico en el montaje, pero decidí incorporar unos refuerzos en las esquinas a las patas y también poner unas guías para reforzar los dos lados superiores, para las que solo utilicé tornillos. Para terminar, utilicé mi aceite favorito últimamente. Con un sellado blindado y acabado superior de uretano, se aplica con mucha facilidad y el aceite realmente aporta calidez a la madera. Le saca la veta y no tiñe demasiado el mueble, como hacen otros aceites. Al añadir una especie de tinte anaranjado o marrón, me gusta que le dé este acabado natural a la madera. Apliqué alrededor de 6 capas de este acabado. Puse 4 brillantes y 2 semibrillantes entre cada aplicación. Utilicé lana de acero doble para eliminar cualquier imperfección. Y para la última aplicación, saqué la mesa al exterior, solo para estar seguro que no pudiera haber serrín y estropear el acabado final. Y para permitir que la mesa flotara y se pudiera expandir o contraer según la estación, la instalé simplemente con un par de grapas, las añadí a la parte inferior de la mesa, usando unos tornillos y simplemente descansan sobre los rieles que instalé anteriormente. Y ahora el momento que todos estabais esperando, las fotos glamorosas.